Bienvenidos. Que el Señor os bendiga hoy. La verdad que es un gusto poder ver a cada uno de vosotros en pantalla, ¿no? Algunos que no pueden estar con nosotros, pues siempre echamos de menos a los que no pueden estar. Pues como se ha dicho, en febrero hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de una manera personal, cómo crecer, cómo madurar espiritualmente. Y en este mes de marzo, pues nos vamos a enfocar en dones espirituales, la manera que podemos crecer como iglesia, miembros de iglesia, operando en los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y el título para hoy, Empoderado de lo alto para servir. Empoderado de lo alto para servir. Hay dos pasajes principales. Si tienes tu Biblia, el primero en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 10, y el segundo es 1 Corintios 12, del 4 al 6. Así que va. Espera. Es que tengo un regalo para Mi ti. No, cumpleaños. no, no, es solo un regalo porque yo te quiero mucho. Wow. Es que nunca sabes lo que va a pasar, ¿eh? Wow, muchas gracias, Ángela. Qué guay, ¿no? Qué guay. Bueno, pues si tú eres seguidor de Jesús, si eres un seguidor de Jesús, un creyente, pues más allá del regalo de salvación que Dios te ha dado, Dios te ha regalado un don o varios dones espirituales. Y quizás en tu vida hoy, ahora mismo, sientas que no estás progresando en tu vida cristiana. Aún con un mes en Nueva Esperanza de trabajar la madurez espiritual, te sientes estancado o estancada. Quizás no parece en tu vida que experimentas victoria, quizás te falta gozo. Entonces yo te pregunto, si es así tu situación, ¿cuál es tu grado de involucración? ¿Qué estás haciendo para colaborar en los propósitos de Jesús donde te congregas? Y yo te animaría, si has perdido el gozo y te sientes estancado o estancada, descubre tu don espiritual si no lo has hecho todavía. Y que la iglesia confirme ese don en tu vida y ponte a colaborar en un ministerio. Necesitamos descubrir nuestro don espiritual y ponerlo a los pies del Señor. Obviamente estamos en tiempos diferentes que limitan la función presencial del cuerpo de Cristo, juntos, alabando, sirviendo. Pero Dios no ha dejado de obrar porque hay una pandemia y porque estamos online, y nosotros tampoco debemos dejar de usar nuestros dones espirituales para servir y edificarnos mutuamente como iglesia. Aquí en Nueva Esperanza Church tenemos varios ministerios esenciales y cada uno de ellos está atento a desarrollar su equipo de trabajo. Tenemos el ministerio de evangelismo, de oración, ministerio de adoración, de mujeres, de jóvenes, de hombres, ministerio de formación, predicación y enseñanza. Y estamos trabajando todos para desarrollar áreas de ayudas, ¿no? Por ejemplo, en dar de comer a los que necesitan, en tratar de proveer las necesidades. También tenemos áreas de promoción. Hay mucho lugar, hay muchas maneras, muchos ministerios, muchas oportunidades para poder utilizar cada uno de nosotros nuestros dones espirituales, o los dones espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida. Quizás tienes alguna otra pregunta, quizás estás ahí, me estás escuchando y en tu mente te está mareando la mente en estos últimos 5 minutos y a ver, Joel, ¿tu mujer te ha dado un regalo? Te ha dado un regalo súper grande y, y no lo has abierto. Pues, sabes que hay muchos creyentes que nunca abren los regalos que Dios les da. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de dones espirituales. Cuando nacemos, Dios nos regala primeramente la vida. Eso se define como una gracia común que recibimos todos los que nacemos en este mundo. Si estás respirando, tienes ese regalo de gracia común que Dios ha dado a la humanidad. También cuando nacemos físicamente, nos da talentos, características únicas. Tú eres único, yo soy único. Y quizás también nos da ciertas habilidades. Pero cuando recibimos el Evangelio, cuando creemos en Jesús, cuando creemos lo que dice la Biblia, de fe en Él, dice la Biblia que nacemos de nuevo espiritualmente y experimentamos reconciliación con Dios, experimentamos salvación, somos rescatados, trasladados de las tinieblas a la luz.
Y ese regalo se conoce como gracia especial. Me lleva a pensar, ¿no? En el pasaje de Juan 1:12, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos dicen, bueno, yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy creyente, yo soy cristiano. Sí, 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 sí. Tú has nacido con una gracia común que Dios te ha dado la vida, pero después tienes que nacer de nuevo por fe en Jesucristo, por fe en Jesucristo, y experimentas esa gracia especial de la salvación. Entonces, al entregar y rendir tu vida a Cristo, quiero que sepas que Dios te ha llamado. Dios nos ha llamado a todos los creyentes y nos ha equipado y nos ha capacitado y nos sigue capacitando para servirle. Dios te ha dado un don o varios dones espirituales al nacer de nuevo. Ahora, al recibir ese regalo, pues nos toca descubrirlo, ¿no? Qué bonito, qué guay. Desarrollarlo, descubrirlo, tomar tiempo para abrirlo, para ver, wow. Descubrir ese don, ese regalo, desarrollarlo. Desarrollar ese don espiritual y usarlo para servir a Jesús. Usarlo para servir a Jesús. Cada uno de los que estamos aquí en el equipo de liderazgo Nueva Esperanza Church, nos encantaría, estamos orando, que cada miembro, cada creyente en la iglesia estuviese ejerciendo con mucho gozo y humildad el don o los dones espirituales que Dios ha puesto en cada uno. Cada pastor que yo conozco personalmente desea esto. Y lo deseamos porque esa es la manera que Dios ha diseñado la vida en la iglesia, la vida de la iglesia. La fe es individual, la fe es entre tú y Dios por medio de Jesús. Es algo que tienes que tomar esa decisión, tomar ese paso. No lo puede hacer ni tu padre, ni tu madre, ni la iglesia, ni Juan, ni nadie. Solamente entre tú y Dios. Solamente Jesús puede salvarte, ¿vale? Eso es individual, pero cuando tú te conviertes, cuando tú eres un creyente, un seguidor de Jesús, ¿vale? Vives esa fe en comunidad, vives esa fe en una iglesia, la iglesia universal, todos somos hermanos y hermanas que creemos en Jesús por fe, pero hay iglesia local. Y esa iglesia local es una expresión local de la iglesia universal. Tenemos pandemia, ahora hay limitaciones, pero somos una iglesia. Estamos online porque no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de reunirnos y ejercemos ministerios y dones espirituales de la manera que podamos, de una manera creativa, y Dios lo usa. Y Dios bendice. Dios bendice, pero es la manera que Dios ha diseñado la vida de la iglesia y específicamente para la edificación mutua y el testimonio de Cristo a un mundo que desesperadamente necesita salvación. En el pasaje principal que vamos a ver de Hechos, vemos como en la iglesia del Nuevo Testamento, esa primera iglesia pues ve la necesidad y cada miembro empieza a servir de acuerdo a los dones espirituales. El contexto de este pasaje en Hechos 6, el contexto, pues bueno, Hechos, el libro de Hechos comienza, wow, con un versículo fabuloso en el 1:8, Jesús mismo a la iglesia, a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos empezar hoy sin leer y recordar ese versículo. Esas palabras de Jesús a los discípulos, esa palabra de Jesús a la iglesia, es la palabra de Jesús para ti hoy, para mí hoy. Y todos los días en los cuales Dios permite que estemos vivos aquí en esta tierra, ser testigos del Evangelio. Entonces, después en Hechos, después de esto, vemos que Pedro llega al Espíritu Santo, cae sobre ellos, Pedro predica, miles se convierten, son bautizados, se añaden a la iglesia comienza con un crecimiento rápido y, bueno, con mucha gente, de la noche a la mañana, como se dice, ¿no? Obviamente, en esta situación, lo que está pasando, lo que está viendo toda la gente, pues surge diferentes niveles de persecución. Por cierto, justamente antes del pasaje que vamos a leer primero,
pues Pedro y los apóstoles habían sido interrogados por el concilio, habían sido azotados por proclamar su fe en Jesús. Incluso les habían dicho, dejar de hablar en ese nombre, dejar de alborotar, dejar de hablar de este hombre, de Jesús, dejarlo. Claro, ellos no pueden hacer eso. ¿Cómo podemos dejar de obedecer a Jesús, de proclamar el nombre de Jesús? Entonces, ese es el contexto del primer pasaje que vamos a leer. Dice en el versículo, estamos en Hechos, vamos a Hechos 5:41, dice que Pedro y los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el contexto del pasaje que vamos a ver. Había persecución, con gozo se enfrentaban a esa persecución y no dejaban de proclamar el nombre por casa, en los templos, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es el contexto. Ahora, vamos al capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿no? De comida, de necesidades. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿vale? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este es el primer pasaje que vamos a ver hoy. Pues todo iba como iba, el contexto que había dicho. La iglesia dice que crecía. No era un crecimiento de adición, de sumar, ¿no? Era un crecimiento multiplicativo. Versículo 7. Se multiplicaban, estaban multiplicando, incluso hasta algunos sacerdotes, dice, obedecían el evangelio. O sea, gente de todo nivel, de todo estatus, estaban creyendo en Jesús. Es decir, las personas se convertían y rápidamente daban testimonio de Jesús. O sea, todos activamente proclamaban el evangelio, porque eso se multiplicaba. Yo hablaba con alguien, tú hablas con alguien, esa persona se convierte, habla con otro, se convierte y hay multiplicación. O sea, ese era el contexto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues dice que en la iglesia hubo, ¿qué? Esa palabra, murmuraciones. Hubo murmuraciones. Una herramienta de división. Algo que siempre amenaza la unidad, que rápidamente puede dañar el testimonio de la iglesia. La murmuración puede comenzar en cualquier lugar, cualquier momento, y de una manera tan fácil. Alguien se ofende por la razón que sea, alguien percibe una injusticia, o bueno, la raíz de todo, el orgullo entra en el corazón de alguien y empieza a tratar de obrar su propia justicia. Bueno, hay muchas razones, pero la idea es, la realidad es que ahí hubo murmuración, como pasa también hoy día. Por eso hay que estar atento y no dejar que brote ni crezca ninguna raíz de amargura en tu corazón, ni en la mía, como iglesia. Ir inmediatamente a tu hermano, a tu hermana
que te ha ofendido, tú sientes ofendido, que tú piensas que has ofendido, no dejar que pase el tiempo. ¿Vale? Entonces, en medio de todo lo bueno había eso de las murmuraciones. ¿Vale? Como esa ortiga, ¿no? Que crece en el huerto. En este pasaje la iglesia ve la necesidad, a raíz de oír estas murmuraciones, ve una necesidad en un área de ayudas, específicamente el servicio a las viudas. Entonces los apóstoles pues dicen, vale, pues estos serían los requisitos para las personas que pudieran llevar ese ministerio, pudieran ministrar a esta necesidad. ¿Y qué eran? Pues que sean, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y bueno, realmente dice encargados, ¿no? A quienes encarguemos de este trabajo. Interesante, lo describe como trabajo un poco, ¿no? Pero para mí, yo pensando en esto, implica que al servir en la iglesia con nuestros dones espirituales, implica esta palabra darle todo el esmero y la responsabilidad, ¿vale? Que se merece. Y yo pensaba, esta semana Ángela me compartía de un Zoom en la cual ella participó, estuvo, y de una señora de otro país que trabaja en el área de voluntariado, administrando necesidades, bueno, un increíble el trabajo que hace. Y ella comentaba esto, ¿no? Que es muy interesante. Hay una percepción muy diferente del voluntariado en diferentes países. Interesantemente, en los países que tienen un trasfondo del protestantismo, la gente no ve ninguna diferencia entre el trabajo remunerado y el trabajo o no remunerado y el trabajo con salario. Por ejemplo, en Alemania, las empresas ofrecen a sus empleados, con todas las empresas, ofrecen a sus empleados pagarles un año para hacer algún voluntariado, ayudar a algún proyecto en África, ir a este otro lugar o en tu propia ciudad, un proyecto con los que no tienen techo, bueno, un voluntariado. Y me hizo recordar que hace unos años en Extremadura conocimos una pareja alemana que vino, que usó ese año que le daba la empresa, era una empresa automotriz, y le daba ese año y vinieron a Albuquerque, Extremadura. Y dieron un año de voluntariado en las misiones, ¿vale? No todas las empresas harían esto, quizás, pero muchos la hacen, ¿no? Es interesante, muy interesante. En muchos países, si le dices a alguien que eres voluntario en tal y tal lugar, pues pensarán y muchas veces dirán, ah, qué bien, ¿estás buscando trabajo? ¿Qué quieres hacer, no? Digo esto simplemente para enfatizar en este versículo que en el servir a Jesús debemos darlo todo. Debemos dar todo nuestro esfuerzo como lo haríamos en un trabajo secular, mucho más, hacerlo todo para el Señor. Y bueno, la recompensa no será un dinero por mes, la recompensa por servir en la iglesia es eterna. Son tesoros en los cielos, es una recompensa preciosa. Darle todo nuestro esfuerzo, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. En Hechos, aquí en esta iglesia, la primera iglesia, aquellos con el don de ayudas y de servicio podían asegurarse y con gozo ministrar esta área con las viudas, y aquellos con el don de enseñanza se podían ocupar de enseñar. En el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No quiere decir que ellos no estaban dispuestos a servir mesas, no, para nada, aunque parece, ¿no? En uno de esos versículos. Pero era, a ver, el Espíritu Santo ha dado dones espirituales a vosotros en esta área, encargaros servir a nosotros en el área de ministerio, de la palabra y oración, nos vamos a concentrar en aquello. Y a la iglesia le agradó esta propuesta. Entonces vemos como eligen a siete personas, los apóstoles les imponen las manos. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Esto es precioso. Están confirmando. El liderazgo está confirmando. Hemos visto en estos 7 lo necesario para este ministerio. Confirmamos lo que habéis visto vosotros, lo que ellos
entienden del Señor y confirmamos esto, confirmamos esto. De la misma manera es muy importante en la iglesia hoy, ¿no? Que el liderazgo pueda reconocer los dones espirituales en ti, confirmarlo y bendecirte en el ministerio y juntos trabajar con un mismo propósito. Es interesante la referencia al crecimiento multiplicativo de la iglesia, se lee después de ese proceso. Bueno, de los 7 hay uno que se llama Esteban. Esteban. La palabra nos da más información sobre él que los otros en este pasaje. Dice que Esteban estaba lleno de gracia y sabiduría en el versículo 8, que hacía grandes prodigios y señales en el pueblo, y en el versículo 10 que hablaba con sabiduría y con el Espíritu. Ahora, vamos rápidamente a 1 Corintios 12, 4 al 6, el otro pasaje. 1 Corintios 12, 4 al 6. Y aquí, complementando lo que vemos en Hechos 6, Pablo va desarrollando un tiempo después lo que es la belleza de la diversidad de servir en la iglesia. Hay muchos otros versículos, cantidad, ¿no? Pero este es uno de mis favoritos. 1 Corintios 12, 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. 3 palabras muy importantes aquí: dones, ministerios, actividades. Los dones hablan de la provisión de Dios. Dios te ha dado un don, ya lo hemos dicho, o varios dones. Los ministerios hablan del propósito de Dios. Él te ha dado dones con un propósito. Y las actividades es una palabra de la cual proviene la palabra activo y que se usa cuando un volcán tiene poder para, no sé lo que es la palabra, explotar o... Esa es la palabra, actividades. Actividades. El don que Dios ha puesto en ti necesita poder para operar. Y ese poder viene de Dios. Ese poder viene de Dios. Pablo está diciendo, tenemos capacidades, funciones diferentes, pero es el mismo Espíritu que las da. La diversidad en la iglesia no es mala, al contrario, es buena. La división es mala, la unidad es buena. Y la unidad no es unísono. Un coro canta en unidad, pero no siempre al unísono. Eso es lo que trae la belleza, ¿no? Pueden cantar partes diferentes y eso es lo que se hace, lo que es bonito, lo que es placentero al oído del oyente. La unidad no es uniformidad. No todos estamos haciendo lo mismo. La uniformidad proviene de una presión externa, pero la unidad proviene de la vida que tenemos dentro. Todos compartimos el mismo Espíritu Santo. Y la unidad ni siquiera es unión. Podemos decir, todos somos miembros de la misma iglesia. Pues eso es unión, pero no necesariamente unidad. Encontramos la unidad en el Espíritu. Y la unidad da testimonio a un mundo perdido de que Jesús es real. Celebremos nuestros dones diferentes, nuestros diferentes dones en la iglesia. Estos son una fuente de unidad, no de división. Todos provienen del mismo Espíritu Santo. Me gustaría reflexionar 3 aspectos en servir que son esenciales para mantener una actitud equilibrada y sana al servir en la iglesia y al servir al prójimo. Basándonos en estos 2 pasajes que hemos visto. Primeramente, es esencial, es crítico, es tan importante que sirvamos en el poder de Dios. Servir en el poder de Dios. Dice que Él es el que da dones. El Espíritu Santo distribuye dones. Es algo sobrenatural. El Espíritu lo decide soberanamente, como Él quiere. Tú no escoges el don que quieres. Yo no puedo ir a la tienda y decir, bueno, yo quiero el don de administración. Yo quiero el don de... No, no. El Espíritu Santo lo distribuye y lo da como Él quiere. ¿Has visto alguna vez cuando un bebé descubre sus manos, no? Es asombroso y hay una mirada de asombro, ¿no? Pues Él nace con esas manos. Cuando mis hijas nacieron, yo no fui al doctor y le dije, venga, póngale estas manos a Elizabeth, que me gustan, póngale estas manos. No, ni a Abby tampoco. Ellas nacieron con las manos, ¿no? Y llegó un momento cuando mis hijas sencillamente descubrieron sus manos, vieron, dice, oye, esto es parte de mí. Ay, mira los dedos. Empezaba a mover los dedos, a descubrir, descubre ese don.
que Dios ha puesto en tu vida. Descubre los dones espirituales. Yo honestamente creo que a Dios le da mucho placer. Le encanta vernos cuando descubrimos lo que Él ha puesto en nosotros, los dones que ha puesto en nosotros, como nosotros vemos a nuestras hijas o a nuestros hijos. Ese descubrimiento de, wow, esto es algo, es un regalo, es parte de mí. Tu don espiritual lo recibiste cuando naciste de nuevo. Como hemos dicho, es un regalo de nacimiento espiritual. Aprende a usarlo. No tengas miedo de usarlo, ¿vale? Los dones espirituales no son para nosotros. Eso es la clave. Los dones espirituales son para servir en la edificación de otros y la gloria de Dios. Y cuando servimos en el poder de Dios, es el primer punto, cuando servimos en el poder de Dios, ocurren cosas espectaculares y buenas, ¿vale? Primeramente, en mi vida, a mí me libera, nos libera servir en el poder de Dios y no en el nuestro, que no tenemos. Podemos servir con gozo y con paz, sabiendo que Dios es el que actúa poderosamente en nosotros, como dijo Pablo. Servir en el poder de Dios nos libera. ¿Por qué? Porque no tengo que preocuparme de mis debilidades o falta de capacidad, ni tengo que apoyarme en mis fuerzas o pensar que los resultados dependen de mí. Simplemente Dios me dice, mira, te he dado este regalo para que lo uses para mí, tú ponte a mi disposición, ríndete a mí, confía en mí, déjame que yo te use, déjame que obre a través de ti. Simplemente lo que busco de ti es fidelidad, es obediencia, es disposición, es humildad. Servir en el poder de Dios, aparte que nos libera, nos llena. Hechos 6:15, otra información que nos da el pasaje de Esteban. Claro, le acusaron de blasfemia con testigos falsos y bueno, esas acusaciones eran muy fuertes, pero en medio de toda esa dificultad, esa turbulencia, esa persecución, ese peligro, dice en Hechos 6:15 que el concilio, al fijar los ojos en Esteban, ¿qué vieron? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuanto más estás en comunión con Jesús, más reflejarás a Jesús a otros. Cuanto más sirves a Jesús y cuanto más sirves a tu prójimo, más evidente será Jesús a los de tu alrededor. Verán tu rostro como el rostro de un ángel. Verán en tu rostro el rostro de Jesús. Servir en el poder de Dios nos libera, nos llena. También servir en el poder de Dios, ¿qué hace? Y esto es lo mejor de todo. Lleva a otros a Jesús, lleva a otros a los pies de Jesús. Dice que Esteban, lleno de gracia, poder, sabiduría. ¿Qué hizo con eso? Pues usó sus últimas palabras para llevar sus acusadores a los pies de Jesús. A pesar de lo que le podía pasar, a pesar de lo que pasó y el resultado, su mayor anhelo era que la gente viera a su Jesús, que viera a Jesús como el Mesías, que lo reconociera como aquel Mesías prometido, ungido. Servir en el poder de Dios, servir en el poder de Dios. Segundo, otro aspecto fundamental en servir con propósito. Yo creo que la palabra ministerios en 1 Corintios que habla Pablo, creo que va a esto, ¿no? Diversidad de ministerios. Servir con propósito. El llamado de Esteban, ¿cuál era? Ese llamado era servir mesas, servir a las viudas que estaban siendo desatendidas, pero en el transcurso el Señor le llama a dar testimonio público. Las dos cosas tenían el mismo propósito, que otros vieran a Jesús en su vida. Y es para ti y para mí, que otros vean a Jesús en tu vida y que lo escuchen en tus palabras y en mis palabras. Y la mejor manera de servir a la gente, al ser humano, es mostrándoles y dándoles el Evangelio. ¿Por qué? Aparte de la salvación y la vida eterna, el Evangelio es lo que cambia los corazones. El Evangelio es lo que cambia matrimonios. El Evangelio es lo que cambia la depresión, el temor, la ansiedad, la tristeza. Incluso el Evangelio es lo que convierte
la tristeza en baile. ¡Wow! El Evangelio da nueva oportunidad, vivifica, nos encamina, nos da un propósito más allá de nosotros. Más allá de nosotros. El Evangelio lo vivimos, lo predicamos, ya sea sirviendo mesas, predicando en una iglesia, trabajando en una oficina, quedando con los amigos para jugar al fútbol o salir a comer cuando se puede. ¿Vale? En toda área vivimos el Evangelio. Nuestro propósito es servir el Evangelio. Servir el Evangelio en bandeja. En Corinto había celos, envidias, contiendas. En Hechos aquí comenzaban las murmuraciones. Y yo creo, honestamente, que es acertado decir que la manera de evitar estas cosas en la iglesia, en nuestras vidas, es vivir constantemente con la mente y el corazón centrado en el propósito de glorificar a Cristo. No perdamos el asombro de quién es Jesús. No perdamos el asombro de quién es Jesús, de lo que ha hecho, de lo que está haciendo. Decimos glorificar muchas veces casi sin pensarlo, es que, glorificar a Cristo, glorificar al Señor. ¿Qué significa glorificar a Jesús? Pues de una manera práctica y sencilla, cuando amo a mi prójimo, glorifico a Jesús. Cuando bendigo en vez de maldecir, glorifico a Jesús. Cuando hago algo por alguien que nunca me podrá recompensar, glorifico a Jesús. Cuando en vez de criticar mis palabras, las uso para edificar a otros, glorifico a Jesús. Ahora la otra pregunta, ¿y por qué glorificar a Jesús? Bueno, si somos creyentes sabemos, pero no nos olvidemos, es tu Salvador, es mi Salvador, es nuestro Señor, es el pastor, el buen pastor, es el agua de vida, el pan de vida, el alfa y omega, principio y fin, Emmanuel, Dios con nosotros, y sigue la lista. Bum, bum, bum. Glorifico a Dios por quien es y por lo que ha hecho. Si estás aquí y no le conoces, déjame decirte, Él quiere que nazcas de nuevo y ha hecho todo lo posible para que tú nazcas de nuevo. Estábamos nosotros todos muertos y si no le conoces, estás muerto en pecado. Estás en un pozo de desesperación, sin salida. Igual quizás no lo ves, pero estás cegado también, dice la palabra. Cegado, separado de Dios. Es el pecado, la naturaleza pecaminosa te ha separado de Dios, nos ha separado de Dios. Pero Él envía a Jesús, envía a su Hijo, Dios mismo. Se hace hombre sin dejar de ser Dios, viene a la tierra y va hacia la cruz. Ya va hacia la cruz y en la cruz Él toma tus pecados, toma tu lugar. La paga del pecado es la muerte. Entonces Él muere por tus pecados. Y me encanta esa canción que cantamos. Lo puse aquí. La cruz me llama a confiar. La cruz me llama a confiar. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Jesús resucita al tercer día. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque vence la muerte, porque la muerte no tiene autoridad sobre él. Entonces, cuando tú depositas tu fe en quién es Jesús y lo que él ha hecho, crees que murió por ti, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. Cuando tú mueras físicamente tendrás vida eterna, vivirás para siempre con él, tendrás vida eterna. ¿Por qué glorificamos a Jesús? Si le conoces, y muchos aquí le conocemos, obviamente, la mayoría, lo que quiero exhortarnos a hacer es que al agradecer al Señor por ese regalo de salvación, que usemos los dones espirituales que Él ha puesto en nuestra vida, que lo usemos para Él, no para nosotros, y que nuestros dones siempre exalten el nombre de Jesucristo, que siempre señalen a Jesús. Esteban sirvió al Señor con propósito. Esos testigos falsos que está blasfemando, está diciendo cosas contra nuestros antepasados y tal, y el sumo sacerdote escucha esto, viene a Esteban y le dice simplemente tres palabras, una pregunta: ¿es esto así? Yo lo pienso, Esteban podría haberse escapado, podría haber respondido pues no, podría responder de otra manera a los que le acusaban de blasfemia, pero Esteban no hizo eso.
Esteban vio la situación como una oportunidad dada por Dios para hablar en poder y sabiduría el evangelio, los dones espirituales que Dios había puesto en su vida. Lo vio como una oportunidad. No sé, no estuve ahí. Me imagino, no sé, que respira, no lo sé. Y empieza a predicar desde Abraham, hablando de Moisés, hablando de los profetas que persiguieron los padres de esta gente, hablando de toda la historia del pueblo judío, y llega a Jesús. Cuando comienza a hablar de Jesús como Mesías, ya comienzan, o por lo menos en el corazón, pero después comienzan a apedrearle, y al final Esteban sería el primer mártir de la iglesia. Creo que si Esteban estuviera con nosotros esta mañana, bueno, él estaría hablando. Pero si estuviera aquí, le preguntáramos por qué predicó ese mensaje ese día. Yo creo que diría porque quería que toda esta gente conociera a mi Jesús. Querría que toda esta gente conociera a mi Jesús como el Dios, aquel prometido, ungido, el Mesías, el Salvador, el Cristo. Este era su propósito. No olvides que en esta multitud que le apedreaban estaba Saúl, ese joven que consentía en la muerte de Esteban, aquel que perseguía a los que seguían a Jesús. No tengo ninguna duda que lo que dijo Esteban ese día, Saúl recordó toda su vida. Incluso en Hechos 17, Saúl, ya ahora el Pablo convertido, el que tiene un encuentro con Jesús y ya deja su nombre Saulo y es Pablo y es un misionero, no persigue la iglesia, es parte de la extensión de la iglesia. Predicando en Atenas en Hechos 17, Pablo usa aquella frase que usó Esteban en esta predicación. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Esteban tuvo un impacto en la vida de ese joven, de Pablo. Y servir el propósito de Jesús tiene impacto más allá de lo que podemos imaginar. Y no solamente servimos cuando nos reunimos, cuando nos conectamos, o cuando podamos reunirnos presencialmente en los ministerios de la iglesia. La verdad que es cuando nos desconectamos o volvemos a casa los domingos y vivimos la vida normal, normal en estos tiempos, normal del día a día. Hay muchísimas oportunidades de servir a Jesús, comenzando en nuestra casa, después en nuestro oikos, en nuestro círculo de influencia, nuestros amigos, parientes, en la comunidad, en Valencia, en el mundo entero. El mundo entero. Aparte de servir en el poder de Dios, servir con propósito. Nos animo a la tercera, servir con pasión. La pasión no se puede enseñar. Brota de lo más profundo de nuestro ser. La pasión por Jesús, el Evangelio, sí, nos lo da el Espíritu Santo, quien está súper apasionado en darle gloria a Jesús. Pero de la misma forma, el enemigo quiere quitar esa pasión de ti, de mí. Que nuestra fuente de pasión sea el Espíritu Santo y no las muchas mentiras que Satanás usa para desanimarnos y detenernos. O que nosotros mismos, quizás, creemos. La pasión por el Evangelio nos levanta por la mañana, nos motiva, motiva a otros, da un sentido y una energía para ser fiel al Evangelio, aún en tiempos de crisis o de dificultad. Y creo firmemente también de Esteban, que de la misma manera que Esteban se entregó 100% a predicar el Evangelio en ese mensaje a sus enemigos, que también dio el 100% sirviendo en las mesas. Su pasión por Cristo se vio en toda área de su vida. Toda área de su vida. Hoy día hay muchos ejemplos. Yo en lo personal tengo un ejemplo muy querido. El pastor Fran de Mérida, la iglesia de Mérida, ¿no? Desde que yo le conozco en el 2007 y antes de ello seguro. Él va todos los días a su trabajo secular, a la ITV. Todos los días.
Y después va y sirve como pastor de una iglesia de unos 70 miembros. Coordina 3 puntos de misión en otros pueblos. Cuida a su madre de 90 y pico de años en su casa. Y bueno, tantas otras cosas. En su vida, en su diario vivir, en el día a día, siempre buscando glorificar a Dios. Lo hace todo para glorificar a Jesús. Sirve el Evangelio en una bandeja todos los días para todo aquel que escuche. Los dones espirituales que tiene los usa para el Señor. Los usa para edificar a la iglesia, para edificar a creyentes. Lo usa para proclamar el Evangelio. Sirve en el poder de Dios con propósito definido, con pasión. Y Dios nos llama a eso también. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Que estemos 100% entregados a la dirección del Espíritu Santo. Que sirvamos el Evangelio en bandeja. En nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad.